Bienvenidos a una nueva edición de noticias aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Estos son los principales temas que tenemos preparados para usted esta semana. Tribunales de Santiago instalaron cámaras de evidencia y nuevas tecnologías para mejorar la presentación de pruebas en juicios. La Corte Suprema acogió un recurso de protección por descuento ilegal en el sueldo de una persona para pagar una deuda. Tribunal Laboral acogió demanda por discriminación de género presentada por una mujer despedida tras su postnatal. En todos los tribunales de Santiago se instalaron cámaras de evidencia y nuevas tecnologías en las salas de audiencias. Sus objetivos son mejorar las prácticas en los procesos y seguir con el plan de modernización del Poder Judicial. Se instalaron cámaras de evidencia y pantallas en las salas de audiencia de los tribunales de Santiago. La puesta en marcha de los aparatos tecnológicos permitirá, por ejemplo, realizar mapas conceptuales para explicar un caso complejo, líneas de tiempo para investigaciones y destacar información en las pantallas. Esta es una iniciativa del juez del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, Cristian Soto. Me tocó hacer un proyecto y presentarlo a la corporación el año pasado, que apunta a lo siguiente: facilitar a los abogados la presentación de evidencia en los distintos juicios y en las distintas audiencias. El objetivo es otorgar las facilidades para que los jueces puedan acceder a la presentación de pruebas durante el desarrollo del juicio oral en forma más clara y transparente, y además incorporar medios tecnológicos en el desarrollo de las audiencias. Un apoyo para los jueces. Pero no solo tiene esos fines. La modernización en los tribunales permite mejorar las prácticas, realizar juicios más llamativos, acercar a los usuarios, agilizar la eficacia y la transparencia de los procesos judiciales. Entre los aparatos que se incorporaron se encuentran televisores y cámaras portátiles. Se han incorporado medios tales como televisores de 55 pulgadas, para que puedan, en cada sala de audiencia puedan visualizarse las pruebas que son presentadas tanto por la Fiscalía como por el Ministerio Público de la Defensoría. Tengo ahora en la sala de audiencia, voy a tener la posibilidad de exhibir muchas cosas que antes no lo podía hacer porque tenía que tener un data. El data sabemos que en general no tiene demasiada resolución, que necesitábamos apagar las luces de la sala. Ahora ya eso ya no va a ser necesario. Sin embargo, la tecnología solo llegó a los tribunales laborales, de familia y penales. En el caso de civil, que tiene un procedimiento escrito, las cámaras quedan fuera, pero con la posibilidad de incorporarlas en un futuro. Y además abre la puerta a que cada uno de ellos pueda tener la imaginación o la inventiva necesaria para pensar que en esta época de la sociedad, la imagen vale más que 1000 palabras. Una buena imagen, incluso sobre un documento, sobre una escritura. La idea de incorporar tecnología en las salas de audiencia viene de los tribunales federales de Estados Unidos. En Chile, debido al plan de modernización del Poder Judicial, está la idea de dotar todas las jurisdicciones del país con la tecnología adecuada. Una trabajadora de una empresa de telefonía móvil recibió un descuento en su remuneración por parte de la Caja de Compensación Los Andes, correspondiente a una antigua deuda que ella tenía con la Caja La Araucana. Interpuso un recurso de protección por la vulneración de su derecho de propiedad y la Corte de Apelaciones acogió el recurso y una sentencia que fue confirmada por el máximo tribunal. En mayo del 2007, Mercedes solicitó un crédito social a 36 cuotas a la Caja de Compensación La Araucana. De estas, le descontaron 16 por planilla en su antiguo empleo. En diciembre del 2008 hizo el último pago vía caja. Desde entonces quedó como morosa, hasta que 10 años después, la Caja de Compensación Los Andes le descontó de su sueldo en 2 meses montos promedio de 130.000 pesos. Un convenio firmado el 2013 entre las cajas de compensación permitió esta operación. Se preocupan también de otorgar una serie de beneficios sociales. Entonces, como tienen estas contraprestaciones sociales, también tienen garantías que van un poco más fuertes, y eso es lógico, porque si haces que es difícil de cobrar, bueno, pueden prestar a menos gente. O sea, si hay más morosos y hay gente que no cumpla y no hay forma de que restituyan lo que deben, entonces quiere decir que el día de mañana van a tener menos recursos para prestar. Se pueden transmitir esa información y la caja de compensación en donde se encuentre podría transmitirle al empleador actual la posibilidad de retener estas sumas por vía descuento de planilla. Pero eso solamente en la medida que estas normas o que estas deudas más bien se encuentren
pendientes no se encuentren prescritas. La trabajadora estimó vulnerado su derecho fundamental a la propiedad e interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Cuando una institución retiene una suma de dinero de la remuneración con cualquier fin que sea, lo que estaría afectando es la capacidad de subsistencia de las personas. La regla general es que las personas trabajemos para vivir. Es acogido el recurso de protección, obligándosele a la caja a restituir todas las sumas descontadas, producto de que habían transcurrido un plazo de 10 años. El Tribunal de Alzada acogió el recurso y dictaminó que privarla de su sueldo es afectar una necesidad básica de carácter alimentaria. El fallo establece, sin embargo, que la Caja La Araucana tiene el derecho de cobrar judicialmente la deuda posteriormente. Dice, ¿sabe qué? La diputación para el cobro es procedente. ¿Sabe qué? Es posible descuento por planilla. Pero en este caso, como la deuda está presuntamente o presuntivamente puede ser considerada prescrita, lo que corresponde es que se cobre por vía judicial, no se cobre por vía privada. Porque en este caso usted está eludiendo todos los derechos que tiene el deudor. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. La decisión fue acordada con un voto en contra por considerar que el recurso no es la vía idónea para dar solución al conflicto. La Caja de Compensación de los Andes deberá restituir los dineros y la Caja Araucana deberá llevar a juicio la disputa si quiere cobrar la deuda. Es uno de los casos más macabros de nuestra historia judicial y ocurrió en la sureña localidad de Queilén. Rubén Darío Millatureo Vargas, de 38 años, asesinó con un hacha a su padre, a un vendedor y a una secretaria y los sepultó en el patio de su casa. El caso del Chacal de Queilén en nuestro fallo histórico. A fines de 1997 y principios de 1998, la pequeña localidad de Queilén fue testigo por 7 meses de la brutalidad de un homicida serial que remeció sus vidas. Un joven de 35 años que perdió a su madre y desde ese minuto jamás volvió a ser el mismo. Rubén Millatureo Vargas tenía 35 años cuando se convirtió en el Chacal de Queilén, una localidad ubicada cerca de Castro, en la isla grande de Chiloé. Eran los últimos meses de 1997 cuando el joven, en medio de una discusión con su padre, tomó un hacha y lo asesinó, días después que su madre muriera producto del cáncer que la aquejaba. Hay que entender que una persona no comete un crimen de un día para otro, por lo tanto aquí había un proceso que se estaba larvando con anterioridad. Y tengo la impresión que cuando él dice que su madre, después de su madre cambió su vida, eso significa que eso le marcó un hito para él, para darle el pase internamente para poder desatar sus crímenes. Días más tarde, Claudio Reyes, quien tenía la misión de cobrar por las pinturas que vendía su hermano, fue hasta la casa de Millatureo a exigir el pago de 6.000 pesos por 2 obras. Rubén le robó y lo asesinó, también con un hacha. Tanto a él como a su padre los enterró bajo el suelo de la casa y los cubrió con cal y ajos para disimular el olor. Para conocer a un psicópata, primero hay que las personas le quede muy claro que no están locas. Los psicópatas no son locos ni están dementes, por lo tanto son plenamente imputables y por lo tanto se les puede de alguna manera censurar con la ley. Esta persona no solamente asesina, sino que además esconde los cuerpos en un sector que es un leñero de la casa. Y posteriormente a esto, a una chica que fue la que finalmente asesinó en el último momento, la deja tendida en el piso de su casa y además le roba. Justamente en marzo de 1998 ocurriría su tercer crimen, el de una secretaria de una empresa naviera con quien tenía una relación. Millatureo dejó el cuerpo sin vida de la mujer en el piso de la casa. Le robó 1.500.000 pesos y salió a pagar viejas deudas. Para sus vecinos, fue extraño verlo con una suma de dinero suficiente como para responder a sus acreedores. Sospechas que llegaron a Carabineros, quienes nunca pensaron lo que encontrarían. Acá tenemos un índice de maldad bastante importante, ¿no? Aquí hay un índice de maldad, yo creo que entre 17 y 18, si pensamos que el máximo es 22. Por lo tanto, aquí la persona busca asesinar para tener un goce interno. El también llamado Chacal de la Leña fue condenado a pena de muerte en primera instancia por el delito de parricidio e inhumación ilegal de su padre, Isidro Millatureo.
presidio perpetuo por el homicidio calificado e inhumación ilegal del vendedor viajero Claudio Reyes y por violación, homicidio y hurto cometido en contra de la secretaria Gabriela Formatel. Generó un revuelo social importante y al final de cuentas implicó que el debate no solamente fuera un debate judicial, sino que también se extrapolara a un debate que fue de corte ya más político. Ingresó a la discusión el obispo de la época, ciertos parlamentarios, la familia, etc. Se terminó aplicando la pena de presidio perpetuo calificado. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la apelación de la defensa y dictó presidio perpetuo para el hombre, rechazando la pena de muerte decretada por el juez de Castro Francisco Javier del Campo, una pena que cumple actualmente en la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt. El año pasado, el CERNAC presentó 71 denuncias por infracciones a la ley del consumidor por faltas a la publicidad. De ellas, 15 fueron por publicidad engañosa. Llamativas ofertas, precios bajos, descuentos que no son reales, rebajas que no ocurren, son situaciones que pasan en el comercio y en el retail, sobre todo ahora en vísperas de Navidad. Todas pueden ser publicidad engañosa. La otra vez fui a comprar al súper y vi una oferta y de la nada tiré para arriba el papelito de oferta y salía el mismo precio en la que salía la oferta. O sea, no, en verdad no había oferta. Entonces, en verdad, igual me sentí súper estafado. Ha pasado varias veces que sale esta publicidad engañosa en el supermercado. No es primera vez que me pasa. En este caso, la conducta cae dentro de lo que se denomina publicidad engañosa, que está regulada en la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 28, letra D. Se trata de una información que produce error o engaño respecto al precio del producto. La legislación chilena no define lo que es la publicidad engañosa. Sin embargo, la Ley 19.496 establece normas para la protección de los derechos de los consumidores. En ella se prohíbe y se sanciona esta práctica y obliga a que la información debe ser siempre comprobada por el proveedor. Es toda aquella que induce o puede inducir a los consumidores a error o confusión respecto de las características de un bien o un servicio. Esa es entonces la definición que se utiliza hoy en día y que los tribunales han acogido de publicidad engañosa, pese a que, como te decía, no está regulada expresamente en ninguna ley. A partir de la conjunción de dos normas de la Ley de Protección al Consumidor, se puede sostener que una publicidad engañosa es aquella que produce o bien tiene por objeto producir un error o engaño en el consumidor. Para que los abusos del comercio sean sancionados, se analiza cada caso. La inducción al error o engaño deben ser correspondientes a los componentes del producto, la idoneidad, las características del bien o servicio, el precio y su forma de pago, las condiciones de la garantía y su condición de no producir daño al medio ambiente. Lo importante es que los consumidores puedan tomar su decisión de la manera informada, es decir, que el lo ofrecido calce exactamente con lo que se va a adquirir. Cuando se produce una disociación entre lo que se ofrece y lo que se adquiere efectivamente, nos podemos encontrar frente a un caso de publicidad engañosa. Toda la publicidad, por el contrario, que no contiene información veraz, oportuna, que engaña eventualmente respecto de alguna característica de un bien o un servicio, de los componentes del bien o servicio, que exista alguna imprecisión respecto del precio de un bien o un servicio, entonces podríamos en ese escenario estar frente a un caso de publicidad engañosa. Las personas que son sancionadas por realizar publicidad engañosa arriesgan pagar una multa que puede llegar hasta los 35 millones de pesos. Sin embargo, la ley establece que si los perjuicios provocados con esta acción provocan daños al medio ambiente, la multa puede llegar a los 46 millones y el juez puede llegar a doblar la multa si es reincidente. Una arquitecta de la Municipalidad de La Florida regresó de su postnatal en octubre del año 2016. Desde esa fecha, su carga de trabajo disminuyó, fue aislada y finalmente su contrato no fue renovado. La mujer presentó una demanda que fue acogida por un tribunal por discriminación de género.
Margarita Verónica Au Espinosa, arquitecta de la Municipalidad de La Florida, elaboró y participó de varios proyectos del municipio entre 2014 y 2015. En octubre de ese año comunicó a su jefa que estaba embarazada. Hizo uso del prenatal y el 19 de abril de 2016 nació su hijo. Su postnatal fue de 168 días y sin mediar más licencias. El 5 de octubre se reincorporó a su trabajo, pero las cosas habían cambiado. La discriminación en general no siempre va a ser algo patente, algo extremo, sino que a veces se va a manifestar de maneras más tenues. Por ejemplo, aquí no le dijeron en ningún momento nos molesta que estés embarazada, nos molesta que tengas postnatal, pero sí hubo un dejar de asignarle trabajo, hubo un cambiar de oficina, hubo una serie de conductas. Y justamente a eso apeló Margarita, quien presentó una demanda para que se le reconozca una relación laboral con el municipio de La Florida. Un trámite que deben realizar todos los funcionarios que trabajan a honorarios y pretenden entablar alguna acción judicial contra su empleador. Releva dos situaciones. Primero, de trabajadores que, siendo trabajadores, es decir, sujetos a un contrato de trabajo, están siendo disfrazados por una relación civil de honorario. Ya no es la primera sentencia respecto a esto, ya tenemos 4 sentencias de la Corte Suprema que han señalado de que en estos casos, habiendo subordinación, dependencia y todo elementos de un contrato de trabajo, por mucho que se llame contrato honorario, es un contrato de trabajo. Pero en esta demanda Margarita incluyó una denuncia por tutela laboral en relación al artículo 2 del Código del Trabajo, que apunta al acoso laboral. Ella es objeto de discriminación y de un trato de menoscabo, de acoso laboral, por su situación de madre trabajadora. El tribunal tomó los antecedentes y confirmó que se vulneró el derecho de la trabajadora a no ser discriminada por género, ni perturbada en su integridad psíquica. Plenamente aplicable no solo la tutela de derechos fundamentales de los trabajadores, sino los demás derechos laborales en caso de abuso o de despido a los trabajadores a honorario, que como sabemos son la mayoría en el Estado y en las municipalidades. Contempla de forma rotunda una discriminación por género. Margarita fue la única trabajadora del municipio a la que no se le renovó el contrato, un indicio más contra su jefatura. En estos casos, y según dispone la ley, es el empleador quien tiene la responsabilidad de argumentar de manera razonable su conducta, algo que según el fallo del segundo juzgado del trabajo de Santiago no ocurrió y condenó finalmente a la municipalidad a pagar más de 21 millones de pesos por indemnización sancionatoria, despido vulneratorio de derechos fundamentales e indemnización sustitutiva de aviso previo, entre otras restituciones. El Juzgado de Familia de San Miguel inauguró módulos de autoconsulta para personas con discapacidad visual. Se trata de la implementación de una iniciativa que busca mejorar el acceso a la justicia. Esta y otras informaciones en el bloque de contingencia. En los juzgados de familia de San Miguel, ubicados temporalmente en calle General Maquena 1477, se instaló un módulo de autoatención para personas no videntes, iniciativa que apunta a mejorar la inclusión y el acceso a la justicia de todos los usuarios. La inauguración contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, y la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro. En la oportunidad, el abogado no vidente Alejandro Sangüesa presentó el proyecto y explicó el funcionamiento del módulo, herramienta que usa habitualmente en su trabajo como abogado laboral. Es una herramienta tecnológica muy importante. Estos módulos están configurados de manera tal que a través del sistema computacional lo que está escrito se transforma en audio. Entonces la persona no vidente, la persona ciega, si sabe manejar esta cuestión introductoria, le van a ir contando, digámoslo así, qué es lo que está dicho o qué es lo que está visto en el expediente. De manera que soluciona todo el problema. No necesita sistema especial de lectura, sino que simplemente con audición él va a estar en contacto, o ella, la persona, va a estar en contacto con lo que sucede en el expediente. Nos permite en un entorno que nosotros controlamos, en un entorno que podemos dominar muy bien, acceder a toda esa información que también las personas que no tienen los problemas visuales pueden acceder. Entonces, en el fondo es o establecer un cierto nivel de igualdad en el acceso, lo cual siempre es muy importante. Beneficio en realidad no es para el tribunal mismo, sino que es para el usuario que tiene algún tipo de discapacidad. Orgulloso sí de que nos hayan elegido como pilotos para comenzar este nuevo sistema de atención al público a lo largo de todo el país. Actualmente se encuentra operativo un módulo de atención en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Y dentro de los primeros días de enero habrá nuevos módulos en los juzgados de familia de Santiago. Además, durante el año se instalarán estos dispositivos a lo largo del país. Villancicos, folclor y diversas actividades dieron la bienvenida a las familias de los campamentos Areneros 3, Esperanza 2001, Altos del Valle y Villa Frontera a la Corte de Apelaciones de Arica. El Tribunal de Alzada celebró la Navidad con vecinos de la jurisdicción. Por segundo año consecutivo, 188 niños y niñas recibieron regalos del viejito Pascuero. La verdad que me siento sumamente orgullosa como presidenta de Corte porque he tenido la colaboración pero tremenda de toda la jurisdicción, de todos, sin excepción, tanto en la cooperación de los regalos, cómo preparar esto, lo que significa. Y como ustedes pueden ver, la cantidad de niños jugando que hay, para mí me impresionó. Me parece una buena iniciativa de parte de los que están trabajando en el Poder Judicial, ya que se les da oportunidad a los niños que realmente son de campamento y los necesitan. Los regalos y bolsas navideñas para los niños fueron aportados por los ministros, jueces, relatores, administradores y funcionarios de todos los tribunales de la jurisdicción y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Todos quisieron sumarse a esta fiesta solidaria. Cuando una sentencia se ha dictado en un procedimiento viciado o con omisión de formalidades legales, la ley otorga la posibilidad de presentar un recurso de casación para impugnar estas decisiones. Es la cápsula educativa de esta semana. El recurso de casación es un mecanismo que se utiliza para anular sentencias que hayan transgredido una ley o quebrantado alguna garantía del procedimiento judicial. Existen dos tipos de casaciones. El recurso de casación en el fondo, que se aplica cuando la sentencia dictada no se ajusta a la ley. Solo la Corte Suprema puede decidir un recurso de casación en el fondo. Por ejemplo, cuando se aplica de manera errada una ley y esa decisión influye en el fallo. El segundo tipo de recurso de casación es para la forma. Este recurso persigue invalidar la sentencia de un caso que contiene vicios en su procedimiento y se puede presentar en un tribunal de primera instancia. Por ejemplo, cuando una persona es condenada en un juicio sin notificación de una demanda de por medio. La casación se presenta en materia civil y penal si se trata de un caso previo a la reforma procesal penal. Cuando es en la forma, debe ser entregado en un plazo de 5 a 15 días una vez conocida la sentencia. Si es de fondo, debe ser en un plazo máximo de 15 días. El presidente de la Corte Suprema recibió a los familiares de las víctimas de la llamada Caravana de la Muerte de La Serena. Esta información y otras se las contamos en la agenda del presidente. La máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmech, asistió a la 9ª versión del Hanukkah en el Palacio de la Moneda. La fiesta judía, o también llamada Fiesta de las Luces, contó con la presencia de autoridades gubernamentales, líderes políticos y religiosos. Un honor y un agrado muy grande porque yo creo que esta comunidad, como la mayoría de las comunidades religiosas, luchan por la paz y luchan por la igualdad y por la democracia. Entonces, cualquier institución que tenga esos principios y que los practique, yo estaré inmediatamente que me inviten. Creo que esta nueva celebración de Hanukkah es un momento propicio para renovar nuestro compromiso con los valores que hacen posible la vida en común y con el respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales que todos poseemos, independientemente de nuestra identidad, pertenencia cultural o religiosa, procedencia o condición social. Por eso, lo que estamos festejando y recordando hoy es el triunfo de un valor universal, justo y noble. El derecho de cada pueblo, etnia o nación a vivir de acuerdo con sus leyes y costumbres. A este valor hoy en día lo llamamos respeto por la diversidad. En la ceremonia se encendieron 8 velas, las que destacan los valores de coexistencia, educación y cultura, diversidad, democracia, igualdad, libertad de expresión, paz y solidaridad. El presidente Dolmech fue parte del grupo que encendió la vela de la democracia. Hasta la Corte Suprema llegaron los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte de La Serena, junto al abogado de derechos humanos Cristian Cruz. Los familiares agradecieron la labor del presidente Dolmech en este emblemático caso de violación de los derechos humanos. Porque ellos pudieron palpar en primera persona, sentir cuál es el interés del Poder Judicial en que se siga avanzando
Los familiares manifestaron también su agradecimiento a la labor que ha desarrollado el ministro Dolmetsch. El ministro Carroza, quien está a cargo del caso, ha avanzado aceleradamente. Nosotros estamos muy agradecidos con él y también venimos a agradecerle al presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch, nuestro agradecimiento. Por segundo año consecutivo, el Palacio de los Tribunales de Justicia abrió sus puertas para recibir a la cultura de India. La máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmetsch, recibió al grupo de música Krishna Sambanda, quienes cantaron, bailaron e hicieron partícipes a los espectadores de su concierto. Yo pensé que hemos tenido una coincidencia bastante curiosa, pero de mucha calidad. Siempre tenemos que nos ofrecen su arte y nos ofrecen su colaboración, personas que son abogados o están ligados con el derecho. Por ejemplo, aquí el director Sebastián Caguac es un abogado que no hace mucho tiempo que juró ante la Corte Suprema y siempre él está dispuesto a venir. En todos los lugares de Chile debería haber este tipo de instancias, por eso mismo estamos muy agradecidos del presidente, señor Hugo Dolmetsch, que nos ha abierto la puerta para poder venir a entregar este mensaje de tranquilidad, este mensaje de amor, este mensaje de paz a la Corte Suprema, un lugar tan importante. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, lideró la ceremonia de inauguración de la Biblioteca de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta del Tribunal de Alzada, Inés María Letelier, ministros de la jurisdicción y la directora de la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental del Poder Judicial, Erika Fuentealba. Para nosotros, para la Corte Suprema y para el Poder Judicial, son muy importantes no solo por lo que significa esta biblioteca para Valparaíso y la historia de las bibliotecas judiciales en Chile, sino que hace mucho tiempo que estamos tratando de que esto se profesionalice. La Biblioteca de la Corte de Apelaciones de Valparaíso inició su funcionamiento profesional en 1907 y ha tenido diversos traslados de ubicación por trabajos de remodelación que se han efectuado en el edificio del tribunal en los últimos años. En el espacio Mata de la comuna de La Granja, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó el informe anual de la situación de derechos humanos en Chile. A la ceremonia asistieron el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y autoridades gubernamentales. El informe de este año enfoca con una mirada de derechos humanos diversas esferas de la vida pública y de los ciudadanos que muchas veces no somos capaces de ver. Fija la atención sobre lo más grave o lo más acuciante. Cuando solo se fija la atención sobre lo más grave o lo más acuciante, arriesga invisibilizar afectaciones a los derechos humanos que no siempre son evidentes. Por eso agradezco el rol que juega el Instituto. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, junto al ministro del Ministerio del Medio Ambiente, Marcelo Mena, encabezaron el lanzamiento del reporte de sustentabilidad 2017 del Poder Judicial. La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer avances y compromisos en la materia. Es una especie de radiografía de lo que nosotros hacemos y de lo que podemos hacer hacia adelante, digamos, haciendo un análisis de los medios, de los recursos, ¿no? De las personas, de los jueces, que sea todo tipo de personal, y de los edificios y de todo lo que nosotros ayudamos para que esto se sostenga y crezca. Es importante que las instituciones rindan cuenta que están llevando a cabo con respecto a su quehacer normal con respecto al medio ambiente. Entonces, rendir cuenta de cuántas causas ven, cuánto se demoran, pero al mismo tiempo es tan importante hoy día cuántas emisiones causan, cuánto papel se consume, cuánto se recicla. El Poder Judicial ha sido un líder en construcción sustentable. En el año 2015, el Poder Judicial se unió con el Ministerio de Medio Ambiente para establecer un convenio de protección a nuestro entorno y promover mejores políticas de sustentabilidad. Termina la revisión de las noticias en el canal del Poder Judicial. Nos despedimos invitándolos a revisar nuestras diversas plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos en una nueva edición.